es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra ¿hasta dónde? El alma del espíritu, amén. ¿Y llega hasta dónde? O sea, que es poderosa. Démosle un aplauso al Señor por su palabra. Entonces recordemos nuestro tema de la semana pasada y de esta semana: Dios es primero. Y viendo los consejos y promesas que hay en Proverbios capítulo 3. Y vamos entonces todos, con la ayuda del Señor, a recordar los versículos que debemos memorizar en esta semana. ¿Hay algún hermano que lo memorizó y dice yo lo sé? Levante la mano. Proverbios 3, 1 y 2. No le dé temor, no lo voy a pasar aquí, solamente levante la mano. Si parece no lo va a pasar. La hermana Clarita, ¿quién más? Yo creo que tan pronto mi hermana Estelita. Muy bien. Entonces vamos todos a recordar estos dos versículos para la memorización de la semana pasada. Esta semana vamos a tener otros versículos de memorización, porque tenemos que, con la ayuda del Señor, todos los que estamos acá en este 2023, proponernos en nuestro corazón: si Dios es primero, la base de nosotros es la palabra de Dios. El cristiano sin la palabra de Dios y la oración no es nada, amén. No es nada, porque la vida, amén, que usted tiene es la palabra de Dios. El Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces vamos a leer los versículos. Proverbios 3, 1 y 2 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde los mandamientos. ¿Por qué? Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Vamos a volverlo a leer nuevamente, está en la pantalla, a la cuenta de 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz aumentarán. Mire, solamente usted tiene que abrir la boca y repetir. No sea de las personas que simplemente son oidores. La Biblia dice: sí, hay que ¿qué? Proclamar, oír, proclamar y guardar. Entonces todos, ahí está el letrero, a menos de que no sepa leer, escuche y repite después de lo que usted escuche. Pero que todos los que estemos acá pronunciemos en esta mañana la palabra de Dios. Dice: porque la palabra de Dios es viva. Diga: ¿es qué? Viva. Nuevamente, 1, 2, 3. Ahí está en la pantalla. Vamos a leerlo bien claramente, luego lo quitamos y lo decimos todos con la ayuda del Señor. ¿Les parece bien? Amén. A ver, 1, 2, 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz me aumentarán. Amén. ¿Listo? Ahora sí quitamos el versículo y tranquilo que ahí vamos. Digan: en nombre del Señor Jesús. Digan: mi mente es la mente de Cristo y está apta para memorizar la palabra de Dios. A ver, 1, 2, 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y en tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1 y 2. ¿Qué le parece si lo repetimos una segunda vez? La repetición, dice el Señor, la repetirás a tus hijos cada mes, cuando ellos quieran, porque no hay que exigirlos, porque pobrecitos se trauman, porque no hay que obligarlos cuando ellos les nazca. ¿Qué dice la palabra del Señor? La repetirás a tus hijos ¿Por qué? Porque la memoria de oro, según los científicos,
que el ser humano tiene, debe de aprovechar desde que se despierta hasta más o menos 10, 11 de la mañana. La memoria está lista para recoger. Eso lo descubrieron los científicos y ya la palabra de Dios lo decía. Al levantarlos, al acostarlos y cuando vayas por el camino. Cuando tú vas con ellos por el camino, vas meditando, van organizando la palabra de Dios, pero hay que sacar un tiempo al levantarlos y al acostarlos y enseñarles con la vida. Hay que leer, hay que oír, hay que meditar, hay que memorizar, pero el ejemplo de vida es lo que hace que la palabra de Dios se penetre en tu corazón. Entonces, vamos todos, la última vez, en el nombre de Jesús, y esa es la forma. ¿Cómo se memoriza la Biblia? Solamente leyéndola, no más, y escribiéndola. Usted no necesita cerrar los ojos y decir, y es que tengo que repetir y esto. No, el Señor ya dio su método en la Biblia. Solamente oyéndola, pronunciándola y escribiéndola. Y en 8 días usted memoriza por lo menos 2 versículos. Y es increíble que la mente científicamente y espiritualmente va limpiando los conductos del cerebro. Y ahí acabamos de ver que esto lo hicieron unos inconversos, cómo nos van a ayudar en nuestro carácter. Entonces vamos nuevamente, 1, 2, 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley y en tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Proverbios 3, 1 y 2. Dele ese aplauso al Señor. Entonces, amados hermanos, proclamemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Señor, queremos pedirte, Padre, en este día, que tu palabra nunca va a pasar. Los cielos y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Amén. Entonces dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 3, versículo 1 y 2. Entonces vamos a ver consejos y promesas en todos estos versículos del 1 al 10. Entonces rápidamente dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. El Señor nos está dando un consejo como padre a nosotros como hijos, que no nos olvidemos de mi ley. Meditando en esta palabra con el pastor Gerardo, llegábamos y me daba esta enseñanza tan preciosa, que cuando usted se olvida de la ley, su corazón se endurece y se aparta del Señor. Deje usted de leer la palabra y deje de orar, y se acercará a la vida superficial, a la vida sin Dios, a la vida argumentativa y a la vida del mundo. Entonces el Señor nos aconseja en esta mañana: hijo mío, no te olvides de mi ley. Y nos dice: y tu corazón, porque en el corazón está la mente, la voluntad y las emociones. Y la palabra de Dios, como oraba ahorita el pastor David Cote, Señor, es capaz de limpiar hasta los pensamientos de pecado, los pensamientos de amargura, los pensamientos, o sea, en mi corazón, aunque hay un órgano que se llama el corazón, pero en la palabra de Dios está la mente, la voluntad y las emociones. Y en el versículo 2 nos dice la promesa: porque largura de días y años de ¿qué? De vida. Porque tal vez pueden tener largura de días, pero no años de vida. Y la importancia de cuál vida nos está hablando aquí: la vida eterna, que se va a reflejar también en la vida física. En el versículo 3 dice: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Amén. Que nos ayude el Señor a ser misericordiosos. Y la verdad, vivimos en un mundo de mentira. La verdad trae justicia, la verdad trae liberación. Entonces, ¿cuál es la promesa? Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres.
Muchas veces buscamos, y es normal que como seres humanos le caigamos bien a todo el mundo, pero aquí habla de la gracia. Es un favor que Dios le va a hacer a usted, es un regalo que Dios le da a usted cuando usted no olvida la palabra de Dios, cuando usted la ama, la lee. Y ahorita que tenemos unas riquezas tan grandes en la palabra de Dios, que usted la puede leer en la Reina Valera, tenga 2 o 3 Biblias con diferentes versiones, y usted las puede leer en diferentes versiones y llegar a la conclusión que la palabra de Dios es verdad, es real y transformadora, y hallaremos gracia y buena opinión. Mira, aquí no tienes que luchar, no tienes que hacer muchas cosas, sino con Dios. La relación con Dios es primero. Por eso, al hablar que Dios es primero, la base de su vida es la palabra de Dios. En segundo lugar, el ser misericordiosos, amén, y gente que de verdad amamos la verdad. Y en tercer lugar, vamos a ver aquí en el versículo 5, 6 y 7 la importancia de nosotros. Cuando la palabra de Dios es primero en nosotros, Él va a hacer una transformación en nuestro carácter con Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 5: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en estos 3 versículos está la esencia del ser humano. Usted y yo estamos buscando siempre en quién nos fiamos. Esta palabra solamente se encuentra en la traducción Reina Valera, fíate, pero en el original, cuando hacen la traducción del hebreo a las diferentes versiones e idiomas, es la palabra confía. Y es tremendo porque hoy en día nadie confía en nadie, ¿cierto? Es tan difícil confiar, y a veces a usted se ha desilusionado, se ha engañado y ha puesto su confianza en cada persona y le ha pagado mal. O usted depositaron en usted confianza y usted falló en esa confianza. Y aún la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, en estos 3 versículos, lo que el Señor nos está hablando aquí es del carácter del Señor Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo. El carácter de Dios, que es fiel, que es verdadero, que es verdad, que Él vive y reina por los siglos de los siglos, y que Él no es mentiroso, que lo que Él dice se cumple. Lo que Él habla lo dice y se cumple, amén. Entonces, cuando hablamos de la palabra confiar, es la palabra clave del carácter de Dios, que en esta mañana, si Dios es primero, el Señor está hablando en su corazón. Vimos la primera parte, que es la palabra, y de la palabra de Dios nos habla directamente a un corazón misericordioso y verdadero, y nos pasa a la tercera, que es la confianza absoluta en Dios. Y bueno, podemos hablar muchas cosas y es verdad, pero la clave en estos 3 versículos es su carácter. No se nos vaya a olvidar su carácter. En segundo lugar, que Él no miente. Amén, Él no miente. Y en tercer lugar, que su sabiduría es tan grande que jamás cometerá un error. Y cuando usted, ¿qué es lo que busca en una persona? Estas características. Para usted confiar en alguien, no puede ser mentiroso. ¿Verdad que sí? ¿Qué siente usted cuando usted descubre que alguien le mintió? Inmediatamente entra la desconfianza. ¿Verdad que sí? Pero hermanos, qué tremendo es nuestro Padre, que Él, hermanos, su carácter es que Él no miente. Él no es hijo de hombre
para que mienta. Y por eso el Señor a través del proverbista nos dice: confía en Jehová de todo tu corazón. Y yo creo que para que Dios sea primero, Él quiere sanar nuestros corazones, porque los seres humanos, nosotros hacemos todos lo que bien nos parece, porque esa es nuestra esencia, ¿sí? Hacemos nuestra voluntad. Y por eso Dios, desde que nos creó, Él quiere que nosotros le demos a Él el primer lugar. Pero ¿quién es el primer lugar en su vida? Y tenemos que ser sinceros con Dios. La palabra de Dios es el primer lugar en su vida. Usted lo analiza. Si tan pronto usted se despierta, su primer pensamiento es Dios, usted va por el buen camino de la confianza hacia Dios. Usted va a hacer un análisis, porque, hermanos queridos, Dios es primero. Y cuando esta poderosa palabra entra en su vida, hermanos, el desatar de la bendición de Dios va a ser completa. ¿Por qué? Porque usted no va a poner confianza solamente en las añadiduras, sino que va a poner la confianza absoluta ¿en quién? En Dios. ¿Y cómo no confiar en alguien que no miente, en que su carácter es la sabiduría más grande y que lo que Él dice lo cumple? ¿Cuál es el problema de la mayoría de las relaciones conyugales? Que se prometieron tantas cosas, ¿verdad? Y como no se cumplieron, entonces ¿qué pasa? Hay una degradación de la imagen, tanto del cónyuge como de la familia. ¿Por qué? Porque usted dice: pero es que mi cónyuge me prometió esto, mi esposa me prometió esto, mi papá me prometió esto, mi hermano me prometió esto, pero no se pudo cumplir. Y algo que veíamos, un tema muy importante en esto, y el pastor me hacía referencia, es que no demos votos apresuradamente, o sea, no nos comprometamos apresuradamente, ¿verdad? Sino que primero dice: confía en Jehová de todo tu corazón. ¿Y cuál aquí es la advertencia? En este consejo hay una advertencia, y esa advertencia va directo a la médula suya y a la médula mía: no te apoyes en tu propia prudencia. Entonces, si nosotros vamos a confiar en Dios, es confiar absolutamente en Él, y no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y eso lo podemos poner en paralelo en el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión. Y aquí es el meollo y es la situación que, aún por más espiritual y que usted lea la palabra de Dios, usted va a manejar esto aún en su propia vida espiritual. Cuando yo me apoyo en mi propia prudencia y soy sabio en mi propia opinión, yo creo, dice usted, que esto es así. Pero la palabra de Dios dice otra cosa. Por eso la palabra, este capítulo empieza con la palabra, para poder permear a nuestro carácter. ¿Cómo es usted y cómo soy yo? La propia opinión, o sea, mi propia opinión, me ha hecho tanto daño para aprender a confiar en Dios. ¿Usted confía más en su médico? Que usted va y paga la consulta y él le receta y usted se toma eso, medicamentos, porque usted le cree. ¿Cuántos somos así? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y cuántas personas ha resultado que esos medicamentos han sido mal formulados? Ustedes han sabido de alguien que se ha muerto por una mala formulación. La hija aquí de una hermana, hace como unos 20 años, la fuimos a visitar. Ella venía y arreglaba la parte técnica acá, era una ingeniera, y le pudimos hablar ese día la palabra después de que terminó cuando apareció todo lo de la tecnología y bueno, la doctora Elba regaló un computador, y hasta ahora, eso hace como más de 20 años, muchísimos años, y ella vino, hizo todo.
Y al final me senté con ella a hablarle la palabra de Dios. Y pidió oración, pidió consejo. Y le dije, si usted me permite, puedo ir a visitarle a su casa. A los 15 días me dijo, estoy saliendo, pero en 15 días la recibo. A los 15 días estuvimos allí llevando la palabra. Y ella reafirmó su fe en Dios. Yo sí la vi un poco enferma, como la piel muy roja, mal, y yo le dije, de pronto tienes como un problema de circulación, no sé eso, pero consulta al médico. Y ella salió para el médico y el médico le recetó algo indebido y el trombo, en lugar de deshacerlo, lo subió a los pulmones. Y nosotros veníamos del Instituto Bíblico con mi esposo. Un pastor nos traía en el carro cuando la hermana llamó llorando y me dijo, hermana, ore porque mi hija está tan grave, no puede respirar. La llevaron aquí a una clínica cerca y veníamos como más o menos antes de Las Rojas y comenzamos a orar y nos vinimos directo al templo. En esa época era en la otro lugar, y entramos de una vez a orar por ella y a declarar la palabra y a decirle, Señor, haz tu salvación en ella. No pasaron como 10 minutos cuando llamó gritando, su hija había muerto. Entonces, hermanos, no estoy diciendo con ello que ahora entonces lo que a usted le recete, estoy dando es un ejemplo, que a veces usted le cree más al hombre que a Dios. A veces el Señor le dice en su palabra, yo soy tu sanador. Yo he enviado sanidad y medicina. Mire que la Biblia habla de las dos cosas, pero Él dice, yo soy tu sanador. Entonces, ¿no vamos al médico? Sí, pero ¿qué dice la palabra? Dios es tu sanador, y te arrodillas y le pides sanidad al Señor, pero Él dice que también envía ¿qué? Sanidad y medicina. Entonces usted tiene que orar, Señor, que este médico investigue, que este médico le dé sabiduría, que este médico el Señor lo use en el nombre de Jesús de Nazaret. Mire, hermanos queridos, que cuando usted aprende a confiar en Dios, hasta el mismo médico se va a sentar y le va a hablar, mejor dicho, cosas que dicen la palabra de Dios. ¿Y no le ha pasado? A mí me ha pasado. Y yo le digo, Dios mío, perdóneme, una piedra hablándome. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Una de las nutricionistas que están con nosotros es cristiana. Entonces hace como unos 3 o 4 años me decía, mira, tú tienes que dejar el azúcar. Y yo, ay no, todo menos el tinto sin azúcar. Yo le decía, todo menos el tinto sin azúcar. ¿Cuántos? Ay, padre, casi todos. Y entonces ella me dijo, pastora, le quiero recordar que nosotros somos hijos de Dios y que los de afuera no tienen el poder y la autoridad y el respaldo que Dios nos ha dado a nosotros. Usted solamente dígale, Espíritu Santo, por favor, ayúdeme a tomarme el tinto sin azúcar. Y yo, bueno, doctora, y ahí oramos. Pues sí, señora, así ha sido. El Espíritu Santo ha tomado su lugar y esa adicción se fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Entonces yo le dije, Señor, perdóneme que mire, esta doctora, en lugar de yo venir a darle palabra a ella, pero eso es para que la gloria de Dios se levante y nadie nos robemos la gloria. Porque Dios usa, hermanos, si usó hasta un burro para hablarle a un profeta, ¿por qué no va a usar a cualquier persona para hacernos caer en cuenta que hay que confiar absolutamente en Dios? Y usted dice, Señor, como oraba ahorita el pastor David, Señor, las deudas, ¿qué es lo que a usted más le trasnocha? ¿Sí es así o no es así? Algunos no, otros no los trasnocha y están acostumbrados a prestar y a no pagar, pero el Hijo de Dios no. Nosotros los hijos de Dios tenemos que llegar al estado de no endeudarnos. Pero como muchas personas han trabajado y dicen, Señor, por favor, te presento a ti esta deuda. Señor, perdóneme, porque la palabra de Dios dice esto, esto y esto. Pero por favor, si tú me ayudas, y el Señor llega y le bendice. Pero usted va y se gasta la plata en un paseo y no le paga a la persona.
Terrible. Y la persona ve las fotos por el Facebook, que usted está en paseo, y usted dice, ¿pero qué? ¿No me ha pagado? ¿No pensó en mí? Y usted se llena de rabia, si es así, perdón, de ira, y usted dice, pero mire esto. Entonces, hermanos queridos, diga, confío en Jehová de todo mi corazón y no me apoyo en mi propia prudencia. Lo voy a reconocer en todos los caminos. Y aquí está la victoria de vencer la presunción, de vencer la autosuficiencia, de vencer la arrogancia, de vencer la prepotencia y de vencer la egolatría. ¿Cómo la vencemos? Porque la propia prudencia y la propia opinión es la base de la presunción. No se nos vaya a olvidar nunca en la vida. La propia prudencia y mi propia opinión es la base de la presunción. ¿Cómo se vence eso? ¿Cómo se vence? Que sí, yo escucho la palabra, pero es que me cuesta confiar en Dios. Y cuando uno es sincero con el Señor y le dice, Señor, a mí me cuesta confiar en ti, porque me baso mucho en lo que yo pienso, y obvio que el Señor nos dio esa capacidad. Pero al darnos esa capacidad, Dios nos está hablando a nosotros que depositemos nuestra confianza, nuestra sabiduría, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de los negocios, todo, porque el poder más grande que hay es que Dios sea el primero. Basados en Mateo capítulo 6 versículo 33. Vamos entonces, aunque lo sabemos de memoria, el consejo del pastor Gerardo para este año, a los que nos corresponde enseñar, y la palabra, y a usted que le corresponde compartir, que lo leamos en la Biblia. O sea que aunque, ¿cuánto no sabemos Mateo 6:33? ¿Verdad? Entonces él me decía, por favor, los versículos que vaya a usar, léalos textualmente en la Biblia. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te olvides de mi ley. Y el Señor le dijo a Josué, no se apartará de ti este libro, lo meditarás de día y de noche. Entonces, para que la mente y la propia opinión y la propia prudencia sean llevadas a la cruz, dice en Mateo capítulo 6 versículo 33, dice la palabra del Señor. Vamos todos a leerlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas ¿qué? Os serán añadidas. Agarré las hojas de la Biblia, dóblelas ahí, porque ahorita vamos a volverlo a tocar este versículo. Entonces, amados, pongamos bien atención. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo venzo mi propia prudencia y cómo venzo mi propia opinión? Reconociéndolo en todos mis caminos. No en un solo camino, en todos sus caminos. Que usted va para el supermercado, ¿verdad? Y algunas personas se delican y dicen, ¿para qué enseña? Eso es como las vocales. Hermanos, si nosotros no aprendemos a reconocer al Señor en lo mínimo, mucho menos lo vamos a reconocer en lo máximo. Y una persona que usted quiere confiar en ella, a él le gusta que lo reconozcan. No que usted solamente le pida favores y usted le va muy bien y usted nunca le va a decir gracias. ¿Por qué los seres humanos somos tan ingratos? ¿Por qué nos cuesta decir gracias? ¿Por qué le estamos diciendo al niño desde pequeño, dele gracias? Porque el ser humano por naturaleza nunca ha dado gracias. Toda la vida, ni siquiera Adán le dijo al Señor, gracias por los cielos, gracias por tu presencia. No le dijo, Señor, gracias por Eva. Dijo, este es hueso de mí. De una vez se apropió de lo que Dios le dio, y esa es la propia prudencia, que usted se apropia de lo que Dios le entrega a usted. Y nunca le dio gracias, pero sí le refutó cuando pecó, cuando él mismo deliberadamente dijo, es que la mujer que tú me diste. Entonces, ¿de quién salió de malo?
Dios por haberle traído a Eva. Y la falta de agradecimiento trae un corazón lleno de queja, un corazón desagradecido y un corazón que no honra a Dios. Y se va a basar en su propia opinión. Hasta cómo se ora, hasta cómo se lee la Biblia, hasta cómo se debe congregar. Y usted forma en usted su propia opinión en todas las áreas. Pero ¿cómo voy a vencer eso? Reconociéndolo en todos mis caminos. ¿Cómo lo reconozco? Como el primero. Levante su dedo allí y diga: debo reconocer a Dios como el primero. ¿Qué es lo primero? La primer minuto de la mañana. Reconozca al Señor. Es lo más lindo que puede haber en la vida. Tan pronto uno se despierta, en pensar en el Señor Jesucristo, en decirle: gracias, Espíritu Santo. Usted despertó, porque muchos se durmieron y nunca más van a despertar. Amén. No se despierte quejándose. No se despierte simplemente: ya tengo mis planes. No se despierte corriendo directo a la ducha. No se despierte directo a hacer el tinto con azúcar. No se despierte directo a pelear o a preguntarle a su esposa o su esposo está bien dormido y le dice: oiga, tal cosa. No, despiértese con el Señor Jesucristo, su primer pensamiento. Amén. Eso ha traído a mi mente mucha sanidad, porque hay días que usted no puede dormir. Hay días que su mente dice: ¿qué voy a hacer? Se presenta un problema económico, un problema, hermano, los problemas empiezan y usted no puede dormir, entiéndalo. Por eso usted tiene que decirle al Señor: Señor, estoy muy mal, y hablar con Él. Yo lo voy a reconocer, pero antes, Señor, despierto, abro mis ojos, inmediatamente mi boca, inmediatamente gracias, porque lo que hay adentro se habla. Entonces ahí llega y se sienta tranquilito. Deje su Biblia ahí cerca. Deje las gafas, deje todo ahí y usted comienza a orar. Y hermano, su primer pensamiento es Dios, pero su primera palabra es gracias. Lo siguiente es alabar al Señor. Y cuando usted comienza a alabar al Señor, y fue tremendo, esta madrugada estábamos orando, hermanos, y salió la adoración: tu fidelidad. Y cuando llega aquí y Elianita lo estaba cantando, yo digo: Padre, tremendo, ¿no le parece tremendo? Amén. Y dices: ay, pero es que yo no sé cantar. Mire, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es acá, ¿verdad? ¿Y cómo si cantaba las rancheras cuando inconverso? ¿Ah? ¿Cómo si cantaba si Adelita se fuera con otro? Como no me sé más canciones. La otra, 5 centavitos de felicidad. Mi papá, como era bien de boleros, entonces cuando los escuchaba, era el que cantaba mi papá. Y imagínense, tan miserables, 5 centavitos de felicidad, cuando Dios es nuestro gozo y nuestra fortaleza. Amén. Entonces, amados, ¿queremos que Dios sea el primero? Hay que comenzar a trabajarlo. Ahí vamos. Entonces, usted se levanta así, usted no ve, porque usted tan pronto se despierta, gracias a Dios, pero va a leer y usted no ve hasta que los ojos se ubican, ¿verdad? Y usted comienza a leer la palabra de Dios. Y eso va a ser algo muy importante para su vida, porque un día usted no tendrá a nadie que le diga: venga, voy a orar por usted. Y estará pasando la situación más difícil, y para que nadie se lleve la gloria, usted cierra la puerta y ora al Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en el secreto te va a recompensar en público. No todas las veces va a ser sí el respaldo.
No todas las veces, porque es que Dios no cría hijos consentidos. Los que tenemos hijos, usted le dice todo sí a su hijo. El día que le diga no, ese día se le revela. Ese día, ¿a cuántos papitos hay aquí conmigo? Si es así o no es así. Y a uno le dicen los padres, no le dé de todo. Ay, mi mamá no sabe. Ay, lo ignora. Pero es que la palabra de Dios lo dice. Y Dios es nuestro Padre. Y Él nos cuida, Él nos ama y nos protege, pero también nos enseña, nos instruye y nos corrige. Entonces Él nos dice: no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Cómo lo vas a vencer? Reconociéndolo al Señor. Él no lo necesita. ¿Por qué entonces Él escribe en su palabra? Porque Él sabe que cuando el ser humano le da el primer lugar a Dios, va a ser diferente. ¿Cuál fue el engaño de la serpiente a Eva? Sabe Dios. Imagínense que el diablo, o sea, es tan, etcétera, etcétera, que cree lo que sabe. Él sabe lo que sabe Dios. O sea, se cree más que Dios. Ahí le estaba diciendo a ella: usted sabe que sabe Dios que el día que usted se coma, va a ser como Dios. Entonces, ¿desde cuándo empieza la propia opinión y la propia prudencia, el egocentrismo, todas estas cosas de nuestro carácter? De nosotros mismos. No es del diablo, no. Eva escuchó y comió. Y el engaño fue que ¿qué? Quería ser como Dios, idéntico a Dios, igual a Dios. Y por eso muchas veces en nuestras conversaciones o en nuestras oraciones somos muy igualados con Dios. Y nos pasa lo de Marta, y está en Juan capítulo 11, donde el Señor habla con Marta y acaba de morir, y ella sale corriendo y no se postra, no le habla como a Dios, sino de tú a tú. Señor, si tú hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. ¿Cuántos recuerdan este pasaje, la palabra de Dios? Es increíble. Y yo le decía al Señor: Señor, ¿cuántas veces nosotros en los problemas y en las luchas le hablamos hacia el Señor? Digamos la verdad. ¿Cuántos aquí nos atrevemos a decir: sí, yo le hablaba hacia mi Padre? Pero ¿dónde está, Señor? ¿Pero qué pasó, Señor? Pero Dios, ¿pero qué pasa aquí? Entonces dice en el versículo 20: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Qué pasó aquí con estas dos hermanas? ¿Estaban tristes? ¿Estaban esperando al Señor y el Señor llegó? Y la una le refutó y la otra no salió. ¿No hay mucha gente encerrada porque Dios no contestó? ¿Cuánta gente se ha decepcionado porque según ellos no contestó? Pero no nos damos cuenta de que nos estará librando el Señor. Y llegar a ese nivel cuesta, porque es que yo quiero que Dios haga mi opinión, lo que yo pienso. Y si Dios no hace lo que yo pienso, entonces para mí ya no es Dios. O me aíslo. Y María se quedó en casa. ¿No le parece tremendo que ella había ocupado el lugar mejor? ¿Quién lo dijo? Marta, Marta, ¿estás qué? Afanada, turbada, pero tu hermanita escogió. Hermano, en esto no hay acepción de personas. Todos pasamos por momentos duros emocionales. Aquí ninguno, el problema de nosotros es que nosotros idealizamos al líder, idealizamos al pastor, idealizamos a la pastora, idealizamos y pensamos que esa persona nunca se va a quebrar, nunca, porque siempre está ahí, porque siempre está ahí. Pero María, que había escogido la mejor parte, cuando llegó el Señor se quedó en casa, no salió a recibirle. ¿Qué pasa cuando usted ha ministrado, le ha bendecido a alguien y usted va y ni siquiera se aparece? Está sentido, está herido.
Pero el Dios sigue siendo Dios. Y cuando Marta le dice, mire lo que dice: Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y el Señor comienza a ayudarle en la fe. Y el Señor le contesta, le dice: pero bueno, venga, ¿por qué me habla así? No, mire, el Señor no, el Señor es Dios. Amén. Y Él nos escucha y nos conoce. Pero usted va a aprender de hablar de tú a tú con el Señor, a ser un adorador donde Dios es el primero, y usted va a aprender a hablar con el Señor. Mire lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos que estaban en casa con ella la consolaban, mas cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro, porque el Señor la mandó a llamar. Entonces María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, ¿qué hizo? Comenzó a hablar de tú a tú. ¿Cómo es que usted tiene que hablar con el Señor? Mire lo que dice acá, leamos el verso. Se postró a sus pies. ¿Cómo le habló la otra? Salió corriendo y se le paró de frente. Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no había muerto. ¿Cuántos somos así? Hay que decir la verdad. Y hasta usted dice: no, pero en su mente, ¿no? Porque usted sabe, no, pero qué irrespetuoso. Pero es que nosotros parecemos como que, bueno, no, si Dios solo lo sabe, si conoce las intenciones del corazón, ¿será que no sabe lo que usted está pensando de Él? ¿Por qué mucha gente se devuelve para atrás? Yo he hablado con mucha gente que me dice: no, Dios no me contestó. Yo no, eso no es para mí. Y tanta oradera y tanta ayunadera para que Dios le conteste a uno, no, eso no es para mí. Es que uno no ayuna ni ora para que Dios le conteste. Es para acercarnos al Señor. Y cuando nos acercamos al Señor, dice la Biblia que serán rotos los yugos. Cuando ayunemos, se deben de romper los yugos de impiedad. Y entonces, hermanos, mire, me gusta mucho como dice acá. Mi esposo me hacía referencia: por favor, lea el texto bíblico. Y dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor. ¿Le dijo lo mismo? Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y Jesús, esto a mí y Jesús, mira el versículo, ¿dónde vamos? Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué hizo? ¿Cuántos quieren estremecer el espíritu del Señor? Y es ahí donde la palabra del Señor nos lleva a que Dios sea primero en su vida, por medio de la palabra de Dios, formando tu carácter, de esa autoconfianza, de esa propia prudencia, de aprender a reconocer al Señor en todos los caminos, desde que te levantas hasta que te acuestas. Íbamos con el hermano Fernando y la hermana Lucy a comprar unas llantas para el carro de ellos. Y estábamos ahí, le dije: vamos a orar, hermanos, porque mire el letrero que hice allá. ¿Y cuál, hermano? Y dice: mire, que no sé qué, se gana el 50% de su compra. Ah, sí, hermana, vamos a orar. Dice la palabra del Señor que si dos de vosotros se ponen de acuerdo, Dios lo puede hacer. Amén. Y oramos: Señor, vamos a comprar esto, tus siervos van a comprar esta, ellos la necesitan, ellos traen la plata, pero si a ti te agrada que suceda eso. Le dije: hermano, y si no, pues gloria a Dios, al menos leímos el letrero. Porque se va y dice: ay, si ve, oré todo y no me gané nada. ¿Es confianza en quién? En Dios. Entonces pasamos y yo le dije: espera, hermano, yo le ayudo, ¿sí? Entonces pasamos y todo, y pasamos allá. Entonces le pregunté al señor que maneja, le dije: ¿cómo es eso lo del letrero? Entonces me dijo: ahorita le aviso y usted llega y hace así, ¡pum! Y yo, lista ahí. Y yo: ay, Señor, perdón, si es tu voluntad, reconócelo en todos tus caminos. Y bueno, ya terminó y me dijo: ya. Y en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ¡pa! Y comenzó pi, 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 pi. Y esa cosa no paraba, hermanos.
Y dale. Y yo, amén, gloria a Dios. No voy a dejar entrar, ¿qué? La duda. Pero no, Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, a ver, Señor, que se haga tu voluntad. Cuando salió, ¡gana! ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Y alguno dirá, ¿qué hubo? ¿Cómo que no? Se ganó como casi 300,000 pesos. Yo le dije, hermano, hay que dar el diezmo al Señor. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a pasar? Mire, hermano, lo que dice en Proverbios 3. Es que, hermano, no se obedece porque sí. Es que la obediencia desata la bendición. Mire lo que dice en el versículo. ¿Qué va a pasar? Él enderezará tus veredas. Todas esas equivocaciones que usted ha cometido en la vida por su propia opinión, todas esas, como dicen los adolescentes, esas tremendas cosas, hermanos queridos, Dios nos va a enderezar las veredas. ¿Cuánto le damos la gloria a Dios? Esto es maravilloso, esto es glorioso. ¿Cuántos nos hemos equivocado y harto? Y usted dice, no, eso ya. Bueno, lo pueden decir ahí abajo, pero aquí no. Ya. ¿Cómo se podría decir un sinónimo? Ya cometí el error. Ya, ¿qué puedo hacer? Ya lo que, esa es la mejor palabra más suave. Ya lo que fue, fue. Pero si usted va y se arrodilla y le pide perdón al Señor y le dice, Señor, mire lo que yo hice por no consultar contigo. Es que usted lo único que tiene que hacer es preguntarle a Dios, no es más. Y quedarse ahí un rato escuchando lo que usted dice, Señor, ¿debo hacer esto? ¡Pum! Y sale y se va y lo hace. No, tiene que estar orando, amén, escudriñando las escrituras. Y cuando usted va a hacer las cosas, usted va con una paz y una tranquilidad. Y gloria a Dios, si le fue bien, amén. Y si le fue regular, amén, porque todas las cosas nos ayudan para bien. Y usted esté tranquilo porque usted le pidió permiso al Señor. Entonces, ¿qué va a pasar? El Señor dice que Él enderezará tus veredas. Y en el versículo 7 dice, ¿cómo es lo que usted tiene el remedio? O sea, la fórmula que el Señor le va a dar hoy: teme a Jehová y apártate del mal, porque la mayoría de los males y pecados que usted y yo tenemos es por nuestra propia prudencia y nuestra propia opinión, y nos gestamos de tanta maldad y de tanto pecado. Y el Señor nos está aconsejando en esta mañana: teme a Jehová y apártate del mal. Y mire, hermanos, la promesa tan grande. Levante sus manos. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Vendrá salud. ¿Qué dice tercera de Juan? Amado, yo deseo que seas prosperado así como prospera tu alma. Hermanos queridos, si usted confía absolutamente en Dios, en el que no miente, en el que tiene la sabiduría sobre todo, hermanos, y usted lo va a reconocer desde que se levanta hasta que se acuesta. Usted lo reconoce antes de almorzar, usted lo reconoce, usted le da gracias por ese alimento. Un tío mío se murió, hermanos, comiéndose un pescado, ¿cierto? Y yo decía, Señor, Dios mío. Y me dijo mi esposo, yo creo que su tío no oró a Dios. Y yo, ay, de verdad, ¿no? Dijo un hermano, es que yo oro de bandeja paisa para arriba. Yo no oro ¿no es que usted se puede atascar hasta con un dulcecito? Ay, pastor, ahora ya, sí, los elocuentes y los estos a veces no les gusta, pero hermanos, es mejor ser sencillos y darle gracias a Dios por todo. Dele gracias a Dios que su esposo se levantó y no sé qué. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Ayúdalo. Amén. ¿Y qué va a pasar? Mire, porque será medicina. O sea que muchas enfermedades vienen por la propia opinión y la propia prudencia. Raíces de enfermedades. No seas sabio en tu propia opinión. En el versículo 9 y el versículo 10, ahí sí entra la parte de la honra en toda la parte material.
¿Sí ve que es lo último que casi Dios le habla a usted, en darle a Dios el primer lugar? Porque usted puede honrar a Dios con muchas cosas de su vida, de su casa, pero lo que Dios quiere es su corazón primero. Porque cuando el corazón es transformado, el Señor va a hacer cosas grandes en su vida espiritual y luego en su vida económica. Y dice la palabra del Señor, mire tan lindo como dice en el versículo 9: honra a Jehová con tus bienes. ¿Por qué? ¿Por qué lo habla después de que usted no confíe más en usted, que no se base en su propia opinión? Porque si usted le dicen en su propia opinión que honre a Jehová con sus bienes, su propia opinión va a comenzar a darle argumentos. Y eso porque la Biblia no lo dice, yo no lo puedo hacer, yo no siento hacerlo, y usted se está perdiendo de la bendición. Amén. Entonces Dios no necesita de nada, por eso Él es Dios. Los que necesitamos somos nosotros. Y Él sabe que si nosotros le damos el primer lugar a Dios, las primicias, ¿qué es la verdadera primicia? Es darle al Señor el primer lugar, porque Él se entregó en primer lugar. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es la primicia. Amén. Y el Padre nos lo entregó a nosotros. Ahora nosotros primero hay que entregarle: dame, hijo mío, tu corazón, y no olvides mis mandamientos. Sí, no olvides mi ley. Está hablando primero de mi corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. ¿Y qué va a decir? Oh, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Y en toda esa gratitud el Señor le habla: honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo voy a honrar al Señor con mis bienes? ¿Usted qué tiene? Tiene su casa, tiene su apartamento, tiene su carro. ¿Cómo usted puede honrar al Señor con sus bienes? Que su casa no sea para el pecado, que en su casa haya un ambiente de la gloria de Dios, que su carro, hermano, no sea para ingestar allí la maldad y el pecado, sino que en su carro usted le dé la gloria a Dios. Tan pronto usted se suba a su carro, usted alabe al Señor y dele gracias a Dios porque tiene un carro. Ahora toca orar pues que no lo dejen sacar, ¿no? Porque sí, toca orar, ¿verdad? Porque ahora tiene carro y tiene que pagar para que le pueda sacar. Pero bueno, el Señor está con nosotros. Entonces usted se sube a su carro, honra al Señor con tus bienes. Gracias, Señor, porque tú me diste este carro. No es que esto lo compré yo. Ahora sí hacemos la diferencia. Usted está en su cama, en su casa. Señor, gracias porque tengo un techo. Eso es honrar al Señor con tus bienes. Gracias, Señor, por este equipo de sonido. No ponga más la cucaracha y se va el caimán. Y bueno, yo no sé cómo llaman ahora las canciones de ahora. Reggaetón. ¿Sí? Me toca actualizarme, hermano. Tanta música de ahora. Reggaetón, ¿qué más? Rock, cha, no, hermana, esto también es de mi época, eso ya pasó. Las Shakiras, ¿sí? Que peleó con el marido y que no sé qué, que ahora le echan y la gente sí, dele, y el otro dele, y el otro dele. Y entonces usted comienza ya, pum, porque ahora los bailes de ahora no era como los de antes, ¿no? Sí, ahorita es solo golpes, pum. Y llegan a la iglesia al Señor, hermano, y no los mueve nadie. No los mueve, pero es nadie. No alaban al Señor. ¿Usted cree que eso es tener a Dios en primer lugar? Hay que ser gente de júbilo, de agradecimiento, que no le toquen a usted como darle un torcijón así, alabe a Dios, y se queda así paralizado. No, hermano, honra a Dios con tus bienes. Gracias, Señor, por esta casa, este rancho, estos muebles. Si ve usted no me da para unos muebles, si ve usted no es capaz de comprar una casa, si ve usted no, pídasela a Dios. Hay hermanos aquí que me hacen reír. Pídasela a Dios. Yo le dije aquí a una hermana que vivía bien amargada con su esposo: hermana, pero es que ni para
me da nada. Yo le dije, hermana, no pierda el tiempo. Usted tiene un Padre de misericordias. No pierda el tiempo. No pierda el tiempo. Pídaselo al Padre. Y si usted lo busca primeramente, el Padre sabe qué le falta a usted y llega y se lo da. Amén. Y entonces el Señor la comenzó a bendecir. Y Dios le daba ropa y le daba zapatos, y iba al salón de belleza y aprendió a arreglarse, a pintarse, a organizarse. Y el hermanito, no decir las otras palabras, le dijo que ella tenía amante. Entonces la hermana se da cuenta y ahora dice que tiene amante. Le dije, claro. Y ella mira así, su amante es el Señor Jesucristo, es su esposo. Y venía aquí a la puerta y ese día estaba el hermano Fernando abriendo en la mañana, en la madrugada. Entonces yo le dije al hermano Fernando, yo voy a ir a abrir. No, pastora, pero que no se pare. Hermano Fernando, déjeme que yo voy a ir a abrir. Entonces salí a abrir y ahí estaba. Si hubiera salido el hermano Fernando, ¿qué hubiera dicho? Pero el Señor, ¿yo sabía? No. Pero el Señor sí. Porque cuando le damos en primer lugar, el Señor usa al que sea. Vaya, abra. Y usted siente el impulso. Y yo fui y abrí y lo saludé muy bien. Y yo le dije, hermano, Dios lo bendiga. Pero yo no tenía ni idea de lo que estaba pasando. Y yo, siga, hermana. Y él dijo, Dios les bendiga. Y miraba así. Y se fue. Y la dejó ahí. Y después le dijo, pero la pastora estaba ahí orando. ¿Sí? Y el diablo mentiroso, ¿cómo queda? Avergonzado. Diga, queda avergonzado. Honra a Jehová con tus bienes. Gracias, Señor, por la ropa. Hay toda esa cantidad de chiros, todos esos zapatos tan horribles. Pues ahorita que estamos empezando el año, dicen los japoneses que usted, si usa una prenda, no la usa por 6 meses a un año, ya usted nunca más la va a volver a poner. Que deje de estar pegado, ilusionado que cuándo va a bajar de peso. Y regale toda esa ropa que está buenecita. Amén, está hermosa. Amén. Honre al Señor y regale algo nuevo de vez en cuando y lo verá que el Señor la desata. Honra al Señor con tus bienes. Pero su casa puede ser una casa de paz, donde la presencia de Dios se manifiesta. Donde usted le dice, Señor, mi casa aquí está, para que entre al menos un vecino, 2 vecinos y conozcan de la palabra de Dios. Honra a Jehová con tus bienes. Y ahí sí entra con las primicias de todos tus. ¿Qué dice ahí? Leámoslo firmemente. Y con las primicias de todos tus frutos. Los judíos, su economía era la agricultura. Yo no sé cuál es su economía, pero el Señor dice, honra a Jehová con tus bienes. Y luego dice, con las primicias de todos tus frutos. Y mire lo que dice 2 de Crónicas 31:5. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias. Cuando usted, el Señor, ya le sana el corazón de esa autoconfianza, de esa que yo soy el que, ¿no? Y el Señor le habla de honrarlo a Él con las primicias. Hermanos, para usted va a ser un deleite. Por eso el Señor escribió, Dios ama al dador alegre. No, usted pasa, allá van mis 5,000. Y encuentra al Señor o al hermanito, eso no es de Dios, eso no sé qué, eso sí sé cuánto. Porque hay gente así, hermana, a robarle la bendición a uno. Nosotros desde recién convertidos nos sentamos así porque son unas bancas largas y nos sentamos y era al pie una señora y un señor, y mi mamá fue a dar la ofrenda y le cogieron la mano, hermana, que no había que ofrendar, que a la salida ellos le iban a explicar, y nosotros recién convertidos, bien bobos, bien y fueron y nos llevaron a la casa. ¿Y eso qué fue lo que no le dijeron? Yo le dije, menos mal que ya había leído la palabra de Dios. Yo le dije, pero eso no dice la Biblia. Me dijo, usted se calla. Y yo le dije, no me callo porque es que la palabra de Dios lo dice.
¿Y cómo usted le va a decir a mi mamá que no ofrende cuando la Biblia dice traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa? Dijo, no, es que eso no es de Dios, hay que dejarlos acá. Ellos tenían allá donde dejarla. ¿Ah? ¿Sí me hago entender? Pero yo no me quedé con esa, fui y le conté al pastor. Sí, porque es que hay gente que dice, "Ay", y le va y le cuenta a la hermanita, y la otra hermanita, la otra hermanita, la otra hermanita, la otra hermanita, y la otra hermanita, no, aquí no, allá era allá. Y el pastor, yo le dije, pastor, es que hay unas personas que cuando uno va a ofrendar, le quitan a uno. Y yo, ay, ¿cómo así? Se vuelve a hacer al lado de las personas y me hace una seña. Entonces yo ahí, y entonces llegaron, mamá, llegaron. Pero mi mamá no sabía, porque como ya la habían convencido, ¿sí? Entonces se sentaron ahí y yo me senté al lado del que nos había dicho. Y claro, como yo era toda chiquita, sigo siendo chiquita, entonces me paré y eso mi esposo dice que cuando yo hago es que estoy diciendo algo. Y entonces el pastor ya me vio, ya entendió y todo, y ya él arregló el problema. No sé qué pasó, pero él arregló el problema, ¿verdad? Hay gente que no le gusta que usted sea bendecida. ¿Sabe quién no le gusta que usted sea bendecido? El diablo. Pero aquí dice la palabra del Señor: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. ¿Qué pasó? ¿Ya lo están mirando ahí, por favor? ¿Qué trajeron? Hermano, ¿usted diezma? Sí, yo diezmo. Usted echa lo que usted quiere, pero hay que diezmarle al Señor. Primero van ¿qué? ¿Qué primero dice aquí en este versículo? Dígalo duro, ¿van qué? Las primicias y luego los diezmos. Pero hay un nivel más alto. Segunda de Corintios. Hay un nivel más alto. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. Versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Qué trabajará el Señor en su vida antes de dar? Su propia opinión. En segundo lugar, la generosidad. Me dijo mi esposo, no hay que ser tacaños con Dios, porque hay gente que es fiel en dar el dinero, pero le dice, hermano, uy, no, yo ya di el diezmo, ya, suficiente. Pero hay que entrar a estos niveles, amén. ¿Cuántos creen que hay más en la presencia del Señor? Y dice, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo usted va? No, pero es que el Señor dice que cada uno dé como propuso en su corazón, pero es que primero hay que tratar el corazón. ¿Cómo lo trata el Señor aquí? Ahí lo vimos desde el 3 en adelante, para que cuando llegue la honra de las primicias, no sea en usted un desgaste, sino sea una bendición. Y ahí usted puede seguir leyendo que la generosidad que produce. ¿Usted por qué puede dar? ¿Porque es que usted es buena gente, usted es chévere, usted gana mucho? No, dice en el versículo 10, y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá, multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda ¿qué? Liberalidad, la cual produce por medio de nosotros. ¿Y en qué termina? Acción de gracias. La verdadera vida de Dios en las primicias y en honrar al Señor es en el corazón, la palabra, nuestro propio carácter sujeto a Dios, y Dios va a hacer que usted sea una persona que lo honre en todas las áreas espirituales, físicas, morales, familiares y económicas. Levante su dedo, porque Dios es primero. Cierre sus ojos y diga, Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Si Dios es primero, ayúdame, Señor, a obedecer en mi vida, en mi hogar y en mis finanzas. Y mire lo que dice la promesa tan grande: si usted honra al Señor con sus bienes
y le da lo primero al Señor. No le dé lo segundo, no le dé cuando ya todo se está acabando. Dele lo primero. Eso se llama ¿qué? Primicia. Entonces dele ¿qué? Lo primero. Eso es entre usted y Dios. Si usted quiere entrar a los niveles que habla Corintios, todo es entre usted y Dios. Dígale: Señor, ¿cuánto quieres que yo aporte? Yo te doy mi vida. Ya hemos hablado todo eso. Pero dice: y serán, mire lo que desata el honrar al Señor en las riquezas. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Levante sus manos, diga: este es el año de la bendición completa, de la abundancia de Dios. Dígalo: creo, lo recibo y proclamo la presencia de Dios. Levante allí sus manos. Y los que han venido por primera vez, cierren sus ojos, pónganse de pie. Los que han venido hoy por primera vez, quiero orar por ustedes. Digamos: Señor, gracias por esta vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Y hoy proclamo, Señor, que tú eres el primero. Diga: que el Señor sea el primero en mi vida. Ore por sus generaciones. Dígale: Señor, ayúdame, Señor, que mi familia sea el primero, sea el Señor. Por el poder de la palabra de Dios, hoy proclamamos, Señor, que tu gloria y tu bendición están en nosotros. Amén y amén.